este tema están en el estudio Augusto Reynot, quien es maestro en Ciencia Política y Gobierno, además de analista y asesor legislativo, y César Paz. Él es analista político y me da mucho gusto recibirlos a los dos en este programa. Muchas gracias, María. Gracias, María. César, gusto. ¿cómo estás? A ver, César, opinión pública versus opinión publicada. ¿Nos estamos volviendo locos o cómo explicas esta brecha grande, muy grande? Sí, lo que pasa es que en algún punto de los últimos años, especialmente desde el 2012, pero algo que se pronunció en los años subsecuentes, hubo un rompimiento muy fuerte entre la población y los medios de comunicación. Hay una encuesta muy interesante, creo que es de Parametría, de inicios del 2017 o 16 por ahí, en el que más o menos los medios de comunicación están valorados como la policía local. Por ejemplo, 15-17% de credibilidad. Eso más allá de que hablemos de que es preocupante por varias razones y todo, pero es una realidad. Hay una distancia muy grande entre lo que dicen los medios y lo que la gente termina consumiendo, porque lo que estamos viendo en los medios es la opinión de gente de personas en las que la gente no cree, a través de medios en los que la gente ya no quiere. ¿Por qué ubicas en 2012 este rompimiento? La campaña de Peña, ¿no? Fundamentalmente el movimiento 132 sí provocó una ruptura. El 132 fundamentalmente se trató de un movimiento contra lo que entonces se identificaba como una manipulación mediática para poner un presidente, ¿no? Augusto, ¿te parece correcta esta apreciación o la compartes? No. A ver, primero yo diría algo. Claramente hay una brecha entre opinión pública y opinión publicada. Pero es curioso porque César nos dice que estos medios ya no tienen credibilidad, que sus comentaristas ya no lo tienen. Un poco el argumento que se construye a veces desde el régimen, digamos, es que son patadas de ahogado, ¿no? De comentaristas que perdieron privilegios, que perdieron espacios, que perdieron agenda y que son un poco patadas de ahogado. Lo interesante es que si lo vemos, si tu público lo ve y tú lo ves que eres periodista y nosotros analistas, el régimen, sus voceros, el mismo presidente le dedica una enorme cantidad de tiempo a criticar a la prensa y a denostarla. Entonces es muy raro que un enemigo que tú crees que no tiene poder y que no tiene influencia, le dediques tanto tiempo, ¿no? Mi primera pregunta sería, si son tan irrelevantes esos formadores de opinión para que su opinión crítica al gobierno incida, ¿por qué dedicarle tanto tiempo? Uno no le dedica tiempo a algo que considere relevante. Ahora, la brecha de opinión entre expertos, digamos, especialistas y la opinión pública es normal. La mayoría de la gente somos ignorantes de la mayoría de las cosas, ¿no? El doctor sabe de medicina, pero no de arquitectura, y por eso contrata un arquitecto cuando va a hacer una casa y al revés. Entonces, a mí me parece que el valor público de los especialistas intelectuales es justamente proveernos a los ciudadanos, más allá de que estemos esperanzados, ¿no?, en que al presidente le vaya bien, quienes son favorables al presidente, de decir las cosas. Y yo me gustaría ofrecerle a tu público y a ti una analogía. Es como cuando uno va a comprar un coche usado. El vendedor de coche usado le va a decir, mire, güera, la pintura es nueva, mire las llantas, mire las vestiduras, ¿no? Y uno se va a quedar con eso y se va a entusiasmar. Pero si uno tiene un mecánico que lo asesore, el mecánico va a decir, a ver, papá, a mí no me importa el color del coche, vamos a ver el motor. Y ahí es en donde los especialistas claramente son más críticos y claramente tienen una opinión diferente a la del resto de las audiencias, porque sí saben de temas energéticos, de temas de seguridad, de temas de finanzas. Entonces, no es sorprendente que haya una brecha. De hecho, es natural. Sería extraño que no lo hubiera. Y qué bueno que cuando vamos a comprar un coche usado tengamos un mecánico que nos apoye. Qué bueno que como público tengamos especialistas que nos digan, pues el señor está diciendo que la cosa va bien, pero mira, esto está mal, aquí hay conflictos de interés, esta persona no tiene experiencia. Porque la mayoría de las cosas que pasan en la agenda pública son muy lejanas. La mayoría de la gente no sabe de la Suprema Corte y de finanzas al mismo tiempo, ¿no? A ver, les pregunto a los dos. Algo que está ocurriendo diferente, no sé si para bien o para mal, a veces pienso una cosa y a veces pienso todo lo contrario, pero algo que es claramente diferente en este gobierno, muy contrastantemente con el anterior, pero también con respecto a los anteriores, son las mañaneras. Se supone que el presidente en las mañaneras, porque lo ha dicho así o lo ha explicado así, no se dirige solamente a los medios, a los periodistas. Se supone que él tiene ahí un espacio de comunicación, o eso es lo que él pretende, mucho más universal, digamos. ¿Tú crees que eso tiene alguna incidencia en lo que está pasando? ¿Tú crees que realmente el presidente se está comunicando más directamente con las personas y eso tiene un efecto? ¿Tú lo crees? Sí, por supuesto. O sea, el presidente lo que hace en las mañaneras y lo
se tiene mucho tiempo discutiendo, porque también lo hacía aquí en la Ciudad de México, no nada más pone la agenda, que de qué se va a hablar todo ese día, sino que también así gobierna. Él suelta un tema, la gente se empieza a discutir esto y lo otro, genera reacciones al interior del gobierno, a veces provoca una especie de caos, entre comillas, comunicacional, que está pasando, no entendemos. Y lo que provoca con eso es que de las reacciones ya luego va y corrige. Y lo hace una y otra vez. Cuando era jefe de gobierno decían, no, es que las mañaneras son un instrumento para construir popularidad porque está buscando la presidencia. Eso es una cosa que quizás hacía, ¿no? Pero no es el punto esencial. Eso es un instrumento de gobernabilidad, ¿no? Para precisamente empezar a soltar de temas que no tiene tal vez él completamente planchados, pero dice, vamos a ver cómo vuela y después ajusto. Y en el Inter impone la agenda pública. Augusto. Sí, yo las mañaneras, y lo digo como opositor, creo que en términos de comunicación política son una genialidad. De entrada, porque uno cuando se despierta y va a la escuela, va al trabajo, lo primero que ves es al presidente trabajando. Ahora, en términos sustantivos, pues las mañaneras no comunican mucho, ¿no? Es decir, yo recurro mucho a un artículo que escribió Esteban Hilades, en donde dice, pues es que el presidente realmente no informa, el presidente presenta. Seguimos hablando, por ejemplo, del conflicto con España. Habla, pero no rinde cuentas, ¿no? Exacto, es un ejercicio de informar, pero no de rendir cuentas, ¿no? Se sigue hablando del conflicto con España, que pues realmente hay cosas más prioritarias, ¿no? Y ahí nuevamente creo que los especialistas y los analistas es en donde tienen una labor muy importante. Yo pienso, por ejemplo, en los artículos que ha escrito María Amparo Casar de Nexo sobre el clientelismo, en las columnas que publica Alejandro López sobre inseguridad, ¿no? Y que revela. A ver, eso empieza a marcar agenda. Esos son los espacios en donde, más allá de lo que dice el presidente en la mañanera, al público le dice, está bien que el presidente te habló de la corona española por 5ª vez en la semana, pero mira, está el tema de inseguridad. Y desde el régimen, y mi querido Faz lo ha dicho más de una vez, le llaman nado sincronizado. Cuando muchos articulistas hablan sobre el mismo tema, como que un poco lo tratan de presentar como que hay una especie de acuerdo, ¿no? Como que está concertado para atacar. Y no, el hecho de que muchos articulistas hablen sobre un mismo tema que no puso el presidente en la agenda, sino que lo pusieron los medios, habla justamente del poder que tienen los medios y la comentocracia para marcar agenda. Y eso me parece que es una muestra muy clara de que estos programas como el que tienes tú y la atención que le dedica la audiencia a estos espacios sí permea, más allá de lo que el presidente esté planteando como el tema prioritario del día.